Hola, bienvenidos a este primer video de nuestra última semana, la quinta semana de nuestro curso, donde vamos a platicar sobre el tema 4, que es innovación de productos y servicios, con 6 subtemas. Como inicio, pues comentar que la innovación de productos es, por supuesto, fundamental para liderar el mercado en su sector, también la innovación en servicios, aunque este tema es específico de productos. Y en un momento de máxima competencia, la única manera de destacar pues, es creando productos innovadores que sean capaces de impresionar gracias a que tengan características únicas, como ya hemos comentado. Las empresas en general no dudan en invertir en tecnología y en investigación y desarrollo e innovación. Y dos de las principales vías para crear nuevas e interesantes soluciones comerciales pues son estas. Según el último informe de R&D Funding Forecast, empresas como Amazon, Google, Microsoft, Apple o Facebook invirtieron en ese año un total de 104 mil millones de dólares en investigación y desarrollo, lo que supone una inversión mayor que casi cualquier país del mundo. Y ya veremos en nuestro caso como México, pues probablemente esa cantidad sea lo de 20 años seguidos en nuestro país. Está exagerando un poco, pero veremos que es muy mala la inversión en investigación e innovación en nuestro país. Pues, ¿qué es la innovación de productos en este primer subtema? La innovación de un producto consiste en la introducción de nuevos bienes en el mercado que modifican tendencias del sector. Como hemos comentado, pueden ser totalmente nuevos o totalmente diferenciados de lo ya existente, o bien algunas soluciones modificadas de productos ya existentes. Incluso pues podrían ser alguna copia o crear alguno distinto que sea innovador. Con independencia de si se crea un nuevo producto o se modifica uno existente, lo más importante es superar las expectativas de los consumidores, es decir, que tenga mercado nuestra innovación. Para ello es indispensable no solo contar con los profesionales, con el capital humano, con una formación de calidad y actualizada, sino que también se necesitan mentes creativas y soñadoras, ya que la creatividad pues, es un factor clave a la hora de innovar, como hemos visto durante estas semanas. Cada vez es más difícil innovar en un mercado que está copado de soluciones de todo tipo, a lo que se añaden altos costos de desarrollar productos diferentes. Es uno de los grandes retos que enfrentan, las empresas y las startups, las pequeñas empresas, las que se están creando en la actualidad. Eh, He comentado en videos anteriores que hace mucho tiempo, en principios del siglo XX, había alrededor de 5 o 6 inventos por año. Hoy estamos hablando de miles de inventos o de innovaciones por mes. Sin embargo, los que consiguen producir nuevos productos que se integran en el mercado, pues obviamente obtienen grandes beneficios. ¿Qué características deben tener los productos innovadores? Pues incorporar tecnología, materiales o componentes de última generación, deben de ser fáciles de utilizar y tener características de funcionamiento optimizadas. Más adelante, al terminar este video y uno siguiente, veremos varias empresas que logran estas características. ¿Qué ventajas hay al crear productos innovadores? Por supuesto que hay un crecimiento de la empresa en el mercado, se vuelve más competitiva, hay una retroalimentación del propio mercado sobre el producto y pues hay una expansión de marca, un conocimiento de esa marca. También se debe destacar que las empresas que dedican parte de su presupuesto a innovación están expuestas a un cierto grado de riesgo, generalmente muy alto. Cuando el producto es más innovador, pues es más alto el riesgo. Por lo tanto, la innovación de productos requiere cierta cautela a la hora de destinar los recursos necesarios al desarrollo y comercialización de esos productos. Claro, cierta cautela, sin embargo, también hay que tomar el riesgo. Si no se toma el riesgo, pues no podremos saber si la innovación es aceptada o no por el mercado. Pero sí debe ser un riesgo de alguna manera controlado, aunque veremos también algunas estrategias de empresas precisamente para diversificar ese riesgo.
La innovación de productos se encuentra uno de sus sustentos en el talento humano, por supuesto, y para innovar es necesario contar con personas con grandes conocimientos tecnológicos y específicos, pero también personas creativas con la capacidad de ver aquello que nadie más ve y que generen nuevas e innovadoras soluciones. La combinación de estas personas es lo que genera innovaciones en los mercados. ¿Qué aspectos debemos considerar al desarrollar un plan para nuevos productos? Bueno, ¿cuáles van a ser sus costos? Como comenté hace un momento, la calidad y confiabilidad de la innovación del producto, que exista una oportunidad en el mercado, que haya una tecnología para desarrollar ese producto, que haya flexibilidad para poder estar revisando cómo va el producto, si hay que hacer cambios, no sé, texturas, colores, sabores, etcétera. El tiempo, que no tardemos mucho tiempo en implementar esa innovación, que sea confiable y, por supuesto, también tener una planificación de todo el proceso. Por eso, de hecho, es un plan de desarrollo porque implica una planificación. Una de las grandes consecuencias de este cambio que vivimos, indican los expertos en estos temas de innovación, será la mutación de las leyes clásicas del mercado por las de la innovación. Es decir, esa parte de oferta y demanda tendrán algunas mutaciones. Yo creo que no desaparecerán porque pues seguirá habiendo una relación oferta y demanda, pero sí va a haber algunos cambios, algunas mutaciones en esa forma de la oferta y demanda. Y coincido con estos autores que llegan a esa conclusión de que habrá una mutación en estas leyes. Habrá que verlo. Conocer el mercado al que se dirige la innovación es fundamental para estimar si va a ser o no bien acogida por ese mercado. Por eso es muy importante esa relación entre innovación y mercado. Tendríamos que hacernos preguntas como las siguientes: ¿qué es importante para el mercado y qué no lo es? ¿A qué está dispuesto a renunciar el mercado? Es decir, ¿qué dejaría y cuánto está dispuesto a pagar por lo que llega nuevo? ¿Se comportan todos los clientes de manera semejante o se adivinan comportamientos distintos? Y una última pregunta podría ser: ¿en función de qué atributos del producto o servicio los clientes estarían dispuestos a pagar más y cómo podría llegar al mercado? Conocer el mercado, sin embargo, es complicado cuando, como ocurre en muchos mercados relacionados con la innovación, pues apenas estamos en proceso de definición, no hay un producto como tal parecido. Y si las innovaciones son radicales, pues producen cambios de alcance en la oferta, en los procesos, en los mercados o en todos ellos, y plantean retos más complejos para las empresas que se atreven a introducirlas, aunque como comentaba al inicio de este video, también es cierto que ya hay tantos productos, tantas innovaciones, que ya es difícil pensar en algo que no esté correlacionado o relacionado al menos. Es decir, si pienso en una nave espacial, pues ya hay naves espaciales. Si pienso en un carro volador, pues ya tiene mucho tiempo que se está tratando, drones, etcétera. Entonces, si bien es difícil, también se vuelve un poquito más sencillo porque ya tenemos mucha idea nosotros como mercado de algunas cosas que podrían aparecer. Entre estos patrones se repiten entre la mayoría de las innovaciones empresariales, o que se repiten entre la mayoría de las innovaciones empresariales. Destaca el interés inicial suscitado entre algunos, que son pocos, clientes potenciales de estas empresas innovadoras. Esto pasa siempre en un mercado donde hay algo innovador. Estoy tratando de comentar cómo es el ciclo de vida del producto totalmente innovador. Siempre algunos pocos empiezan a usarlas. Por ejemplo, cuando salieron las memorias USB, pues muy pocos las utilizaban porque la mayoría seguían o seguíamos usando los discos, también por el precio, pero así es como entran las innovaciones, no entran en forma masiva. La misma potencialidad del negocio o de la idea de negocio o del producto innovador pone en marcha el interés de clientes más inquietos, es decir, empiezan a haber nuevos clientes o empiezan a haber más personas interesadas.
Y los negocios innovadores empiezan entonces a trabajar con esos clientes pioneros, generando un clima de entusiasmo en la empresa, así como una intensa actividad orientada a afinar la configuración de la oferta alrededor de esa demanda, es decir, cómo hacerlos llegar, nuevos canales, publicidad, etcétera, para ir haciendo crecer ese mercado. Aquí tenemos esta gráfica de ese mercado de productos innovadores, muy parecida a la de cualquier producto, donde tiene una introducción, un crecimiento, madurez y declive, por supuesto, pero en estos mercados tan innovadores se le llama, en lugar de inicio, un mercado primitivo, que es muy incipiente, en lugar de, bueno, después se transforma en travesía del desierto, así se le llama en español, como pudieron haber leído, y ahí es muy incierto, puede estar subiendo o bajando. Si pasamos esa etapa, entonces ya entraremos a un mercado masivo y seguiremos la vida típica de un producto ya con madurez y declive, pero estas empresas innovadoras pues seguramente empiezan nuevamente el ciclo con el mercado primitivo ya cuando su producto va en declive. Lo vemos muy claramente con el iPhone, que es entre iPhone 1, entra a un mercado primitivo que ya está aprobado, pero empiezan algunos a verlo. El mercado masivo, madurez, declive, pero ya está el iPhone 2, el 3, etcétera. Esta es la forma en que actúan las empresas innovadoras y muchas otras. En cuanto a la inversión para la innovación, es importante comentar que es necesaria la inversión, es decir, que las empresas deberían de destinar recursos importantes a la innovación. Hay empresas que dedican el 100% de sus utilidades a seguir innovando y que toda esta correlación que hay entre competitividad y costos tiene que ver con cambios y el cambio implica la innovación. Pero bueno, sería la pregunta, ¿vale la pena invertir en innovación? Tendría que ser la respuesta en función de rentabilidad y de otros beneficios que se tiene al innovar. Pero antes de responder esta pregunta, pues podríamos plantearnos algunas otras, como la manera como usted maneja actualmente su negocio le permite mantenerse la próxima década. Esta es una pregunta, más bien una pregunta para algunas empresas. ¿Seguirán existiendo la próxima década? Tuviéramos el tiempo suficiente, podríamos hacer una lista de qué empresas están hoy y en la próxima década a ver cuáles seguirían. Estoy pensando quizá en empresas como Blockbuster y algunas otras que no sé si se plantearon esto, pero ya no existieron en esta década, en la década anterior. Otra pregunta es, ¿logra usted diferenciarse de la competencia? ¿Cuenta su organización de productos con elementos que los hacen únicos en la industria? De aquí regresamos al tiempo. Hay muchos productos que en su momento fueron totalmente innovadores, hoy ya no lo son tanto y las empresas tienen que hacer o tomar algunas decisiones que ya veremos para pues, no desaparecer la próxima década. Si usted ha innovado, ¿será que su competencia no lo hará? Pues obviamente y muy probablemente sí lo va a hacer. Entonces tenemos que seguir innovando. Por tanto, la dinámica de hoy es más retadora que antes, es una carrera contra el tiempo, pero sobre todo es una carrera contra nosotros mismos, contra la empresa. Un camino que inicia pero no acaba nunca. Responder constantemente a estas preguntas, aun cuando el mercado no se las hace, esto es innovar. En el caso de México, a pesar de los esfuerzos, esta es una cita del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, en que nos indica que a pesar de los esfuerzos por incrementar la inversión en investigación y desarrollo en nuestro país, es muy baja en comparación con los países desarrollados, porque no hay los suficientes elementos para que las empresas, las universidades, el propio gobierno haga estas investigaciones y por lo tanto pues estamos como un país que no genera innovaciones, prácticamente todas las importamos.
Los países desarrollados dedican entre 1.5 y 4.2 del PIB a la innovación, a la tecnología. Y nosotros estamos muy rezagados. Llevamos décadas sin rebasar el 0.55%. No hay incentivos, como comento. En cuanto a las técnicas para el desarrollo de nuevos productos, ya habíamos comentado algunas muy similares en videos anteriores y en las notas anteriores, pero retomando algunas de ellas, diríamos que primero se hace la creación de ideas, donde hay una relación de atributos, relaciones forzadas. Esto tiene que ver incluso con su proyecto final, un análisis morfológico que busca identificar las dimensiones generales de un problema y realizar un examen profundo para encontrar alguna solución, como comentaba, relación de atributos, que es listar los principales atributos de un producto existente y luego modificarlos para llegar a un producto mejorado, las relaciones forzadas, que consiste en considerar diversos objetos con relación al resto de los demás, en el caso de la empresa, como productos, detección de necesidades y problemas, y la tormenta de ideas. Después seleccionamos el producto. Hay un diseño preliminar del producto en términos bidimensionales y hasta tridimensionales para ver cómo va a estar. Construimos prototipos, se hacen pruebas, hay un diseño definitivo del producto, se comercializa y se ve el ciclo de vida útil. Todo esto en ese plan de desarrollo. ¿Qué relación hay entre innovación y rentabilidad? Bueno, pues es lógico que todas las empresas que buscan o que tienen una innovación, que tienen investigación, pues tienen que recuperar la inversión. Esa recuperación de inversión por encima de lo que se invirtió, pues es la rentabilidad. Entonces, la rentabilidad de un producto o servicio es la capacidad que tiene para generar suficiente ganancia. Todo esto por encima, por supuesto, de los gastos. La innovación es una función que debe realizarse en la empresa y como cualquier función, como el marketing, finanzas, etcétera, pues necesita medirse y necesita generar rendimientos. Los números que nos dicen de que se está consiguiendo rentabilidad se le llama rentabilidad de la innovación. Lo primero que se tiene que tomar en cuenta es que la innovación debe dar un valor añadido a la empresa. En ningún ámbito de la vida es buena idea hacer cosas porque sí, pero pues en los negocios menos, porque pues pueden llevarnos a la quiebra. Se debe analizar cuáles son los puntos débiles de esa innovación, y una vez identificados, habrá que buscar el momento de nuevas tecnologías o métodos de trabajo también para hacer mejoras en nuestro producto respecto del mercado. Y un segundo punto a destacar es que la rentabilidad que se va a obtener no siempre es económica o no inicialmente es económica. Sí siempre es económica, pero no inicialmente lo es. Por ejemplo, si se tiene una app y se añade un nuevo buscador que use Big Data para ayudar a usuarios a encontrar lo que buscan de manera más sencilla y rápida, pues inicialmente quizá no sea tan rentable, pero hará que esta aplicación sea más rentable para los que la usan. A la larga se convertirá en un número mayor de usuarios en la plataforma y eso sí se podrá rentabilizar. Así hay muchos ejemplos en este sentido. Ahorita vemos uno que se dio en Perú, aunque se da en cualquier parte del mundo. Existe una relación, por tanto, directa entre innovación y las empresas más rentables del mundo. En un estudio de Boston Consulting Group, en el top 10, que también ya habíamos visto algo de esto, están Apple, Amazon, Facebook, como las empresas con más innovación, pero también quienes tienen una cultura sostenida de innovación y una rentabilidad que se ha ido incrementando en los últimos tiempos, quizá a excepción de Facebook, que apostó un poco ahí al metaverso, ya cuestión de todo un tema, pero pues seguramente seguirá haciendo otras innovaciones y volviendo a incrementar su rentabilidad. Para estas empresas la innovación es una prioridad y siempre será parte
de su estrategia, o al menos así lo estimamos. Un caso interesante es el de Cabify en Perú, muy diferente al de México, donde Cabify no pudo entrar realmente en el mercado, pero en Perú en 2017, perdón, quien implementó una solución digital que le permitió expandirse en 5 veces el mercado, crecer 5 veces sin elevar sus costos en tan solo 2 años, porque Close to You generó dicha innovación digital que con el tiempo se consolidaría en 2 plataformas más de ese país. Es decir, con Close to You, Cabify creció y también creció Close to You. Esas son también algunas estrategias de las empresas. Por ello, y en resumen con la rentabilidad, fusionar innovación y la tecnología son claves para generar rentabilidad en la empresa o el negocio. Esto es lógico, es decir, las empresas al innovar, al tener la tecnología, pues buscan, como ya comenté, generar rentabilidad para sus inversionistas. Por último, comentaríamos el tema de renovar antes de innovar. Y esto lo dejé al final, aparte de que está así en su programa, pero es muy interesante porque durante todo el curso he dicho que innovemos, 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 pero también es muy importante renovar. Parece que innovar no hay que estar tan obsesionados con innovar, sin antes ver si con renovar es suficiente. O también es cierto que renovar es parte de innovar o innovar es parte de renovar. La idea es que tendríamos que analizar bien qué es lo que queremos hacer para ver si simplemente renovamos, hacemos un cambio de imagen. A veces es suficiente un cambio de imagen para volver a entrar al mercado con fuerza, a veces renovar un poco la tecnología, etcétera. Entonces, este tema trata de renovar antes de innovar, aunque innova en esa renovación, aunque suena un poco confuso esa situación, pero espero que me esté dando a explicar, donde primero es ver si renuevo, pero innovando en la renovación, o tengo que hacer una innovación total. Comentaba que dicen algunos estudiosos que tenemos que dejar de querer innovar todo el tiempo y pensar en esta situación de renovar. Y si quiero renovar, primero tengo que preguntarme qué quiero renovar, qué quiero hacer, si tengo que innovar, como comentaba, para qué quiero innovar, porque tal vez la respuesta solo sea que tengamos que renovar. Interesantemente, en esta nuestra última semana, la palabra innovación, que no habíamos comentado de dónde viene del latín innovare, e innovare significa renovar. ¿Okay? Entonces, esto es interesante porque esto que pensamos de innovación esencialmente significa renovar y a su vez significa mejorar o reemplazar algo, por ejemplo, un proceso, producto o servicios, sin tener que ser tan o no ser las cosas totalmente nuevas. Toda empresa se ve obligada a renovarse, esto sí es importante, si quiere sobrevivir, y sin innovación no hay futuro. Toda empresa que no sepa adaptarse a las necesidades cambiantes del mercado está condenada a desaparecer. Por lo tanto, las empresas necesitan estar reinventándose continuamente. Y la misión, que tampoco le habíamos tocado, pero que seguramente le habrán tocado en algunas otras materias o le tocarán, es la razón de ser del proyecto de la empresa, y aunque el negocio evolucione, el sentido de la misión debería mantenerse, ya que se trata de crecer y evolucionar sin perder las raíces que sustentan el proyecto desde sus orígenes. Hay algunos correos que se hicieron públicos de Howard Schultz, de Starbucks, del mismo Jeff Bezos y también de Steve Jobs, incluso cuando él regresa a Apple, se da cuenta que se ha perdido esa razón de ser, o los tres se dan cuenta de que esa razón de ser de la empresa, su misión,
se había perdido, o sea, iban evolucionando tanto, renovándose tanto, pero perdiendo la misión y regresan a sus raíces los tres para seguir creciendo e innovando, pero desde la misión que tienen originalmente. Entonces, lo importante es que en este proceso de evolución y cambio, la empresa siempre va a mantenerse fiel a sus valores y a su razón de ser, porque innovación y tradición no están reñidos. De hecho, ambas forman parte del ADN de estas empresas. Como si diríamos que en definitiva la innovación es la clave para la creación y mejora nuestra vida. Para dar con una idea disruptiva y que se venda bien hay que tener en cuenta muchos factores como su precio, el hecho de que la innovación responda a una solicitud real de los usuarios, es decir, una necesidad real en el mercado, y así podremos entonces publicitar la innovación y generar o establecer adecuadamente su valor añadido, e idealmente los productos o servicios innovadores encajarán en el mercado al que se dirigen, y de esta manera los cimientos promotedores serán rentables y no caerán en el olvido. Recuerden que Thomas Alva realizó muchísimos, más de 1000 innovaciones de 1000 productos, y pues básicamente lo recordamos por dos o tres, pero por supuesto que esos fueron muy, muy rentables. La bombilla, ¿no? Él se asoció con JP Morgan para fundar General Electric, y el fonógrafo, pero tuvo muchos fracasos antes de que hiciera o que rentabilizara sus ideas. En este mundo competitivo, con mucha incertidumbre y crisis, la necesidad de buscar nuevas ideas para hacer algo distinto se ha convertido en algo vital. La mayoría de los productos empiezan a ser obsoletos también de modo inexorable cuando comienzan a aparecer nuevos, y en consecuencia, y por lo tanto, la innovación es un ciclo que nunca termina, porque cuando lo terminan, las empresas básicamente desaparecen.